Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Oigan, miren, encontré un tema bastante interesante. Esto es sobre esta historia oculta que tenemos, que si bien no es tanto que se oculte porque se quiera, ¿no? Obviamente sabemos que hay cuestiones que no le gustarían al status quo que descubramos, que sepamos que hubo antes, ¿no? Porque se podría caer mucho de las grandes instituciones que hoy en día mantienen los pilares, más bien, de este sistema. Pero a lo que voy es esto: ¿quiénes eran los denisovianos? Estos que con los restos que se han encontrado, pues eran unos verdaderos gigantes, medían cerca de 5 metros y medio. Imagínense el tamaño de estos protohumanos. Vivieron hace más de 40,000 años en Asia, y es algo que a mí, yo cuando vi el cráneo de estas personas, o bueno, los fósiles que se han hallado y demás, el tamaño que tienen, me recordó mucho aquellos cráneos que se habían encontrado, por ejemplo, en el Perú. Esos humanos también que eran muy grandes. O aquellos que se encontraban, por ejemplo, que decías, oye, mira, ¿por qué se encontraron estas clase de cráneos alargados de tanto tamaño? ¿Por qué, no? Bueno, es algo también misterioso y que me recordó mucho eso. Pero vamos a ver, o sea, incluso, ¿no? Cuando vemos ahí las imágenes de lo que es en el Egipto, vemos igual estos que eran faraones, estos como dioses y demás, con cráneos así elongados. Vaya, dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿O por qué llevaban esos gorros tan largos, no? Bueno, la historia humana, especialmente la parte en la que el hombre obtuvo la inteligencia y la capacidad de desarrollarse a sí mismo y a su entorno, pues ha sido rehén de los límites de la ideología religiosa occidental. Sí, porque cualquier cosa que quieras descubrir ¿qué hubo más allá? Bueno, te dicen es que eso lo puso el diablo ahí, ¿no? Como hay cristianos, por ejemplo, yo tenía un amigo que era cristiano en la preparatoria y que decía, él no creía, por ejemplo, en los dinosaurios. Él decía que los puso ahí el diablo, ¿no? Para que la gente se desviara y demás. O por ejemplo, textos antiguos, otras culturas que pues tenían su diluvio universal y que bueno, de ahí sacan el refrito y se hace la Biblia, ¿no? Pero bueno, todo lo que existe ahí, el diablo lo puso. Eso es lo que nos ha impedido, por ejemplo, acercarnos a descubrir qué hubo más allá. Y también el miedo a perder el privilegio hizo que se destruyeran muchas cosas. El caso cuando llegaron los españoles y cuántos códices no destrozaron. ¿Cuántos templos no destruyeron para construir sus iglesias, no? Un caso emblemático, por ejemplo, es ahí en la pirámide de Cholula, ¿no? Que, pues, vaya, es un cerro enorme y hasta la punta pusieron una iglesia. Está bastante bonita, pero imagínense haber visto la majestuosidad de aquello, ¿no? Inclusive en el centro de la Ciudad de México se pueden ver bastantes vestigios. Pero bueno, volviendo a este tema, ¿qué pasa, no? Es que durante años los historiadores han sido reacios a aceptar que en el desarrollo real y el trabajo sofisticado del hombre comenzaron antes del advenimiento de la historia abrahámica. El folclore, la mitología de Abraham, no es el punto de partida de la conciencia del hombre. Estos que estoy hablando aquí, los denisovianos, su trabajo, es otro desafío a la mitología aceptada, a la historia, y que obviamente nunca vamos a ver en los libros de texto de cualquier escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es que, ¿para qué, no? ¿Para qué buscarle más? Tú aceptas nada más, ahí existieron ciertos hombres que fueron anteriores a nosotros y bueno, te ponen las imágenes de esto, ¿no? Viviendo en cavernas, cazando y demás, pero no llegaba más allá, no veíamos, por ejemplo, lo que hoy vemos en grandes vestigios a lo largo del planeta que dices, ¿cómo tuvieron la tecnología o la posibilidad de haber hecho semejante cosa, no? ¿Cómo es que esos gigantes de Pascua fueron hechos, llevados hasta allá? ¿Cómo se hizo Stonehenge? ¿Cómo es que todos estos grandes templos monolíticos que están en el Perú pudieron estar, esas rocas enormes, tan talladas perfectamente? ¿Cómo, no? Bueno, es algo que no nos enseñan. Pero, ¿qué tan grandes en este caso eran estos denisovianos? En el 2008, por ejemplo, hubo una excavación en la región del Altai de Siberia. Aquí se desenterraron un hueso de una niña pequeña, un diente de un individuo adulto, y según estas pruebas de ADN, esta niña había vagado por la Tierra hace aproximadamente 41,000
años. Aquí lo curioso de este diente es que era 2 veces y media más grande que el nuestro. Imagínense cómo debió de haber sido ese hombre, ¿no? Estas partes del cuerpo eran de una nueva especie desconocida hasta ahora por la historia, ¿no? La especie que vivió hace de cerca de entre 700.000 y 40.000 años. Esta especie fue clasificada como el Homo sapiens ssp denisova y Homo sapiens sp altai, donde ssp es una subespecie y sp es la subespecie. Bueno, ahora, lo más interesante es que esta especie de Homo sapiens era de un tamaño bastante inusual, cerca de 3 veces más que un hombre moderno. Y un molar que se descubrió ahí de que el doble del tamaño, imagínense. Obviamente eso no cabe dentro de la mandíbula de un humano normal, ¿no? Esto era descomunal, ¿no? Dicen, ¿cómo pudo haber existido? El tamaño de la especie que se descubrió, de acuerdo a su molar, se parece al tamaño de un oso de las cavernas, cerca de 5 metros y medio, parado, obviamente. Entonces, imagínense eso. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de historia de gigantes en la antigüedad? ¿Cuántas representaciones pictográficas, cuántas representaciones que se hicieron en todas estas esculturas, en todo esto? Tanto los egipcios, los babilónicos, los sumerios, vaya, cómo eran estos dioses, ¿no? O sea, a veces decías, no, pues es que es una representación de que era el rey, ¿no? Y por eso se le dibujaba más grande y demás. Pero ahí está, ¿no? Ahí tenemos varias historias de los gigantes en el pasado. Pero hay otro dato interesante sobre el cuerpo y el tamaño de los denisovianos. Tenían un cerebro muy grande en comparación con los humanos y los neandertales. Los humanos tienen un volumen cerebral cerca de 1450 cc, centímetros cúbicos. Los neandertales de 1600 centímetros cúbicos, mientras que los denisovianos tenían uno de 1800 centímetros cúbicos. Obviamente el tamaño del cráneo no está relacionado con la inteligencia, ¿no? Es, por ejemplo, en la especie humana el cráneo del hombre es más grande que el de la mujer y eso no significa que seamos más inteligentes o que el otro sea menos o más inteligente. Somos iguales, ¿no? En ese sentido. Y recuerdo una vez en un documental veía esto, ¿no? En cómo es que era muy importante el grado de corrugaciones cerebrales que había, ¿no? Entre más era, según esto, mayor inteligencia. Pero bueno, volviendo a este tema, aquí, como se puede ver en muchos sentidos, los denisovianos fueron probablemente los Homo sapiens más grandes que vagaron por este planeta. Ellos vagaron desde Siberia hasta el sudeste asiático. El antropólogo molecular Mark Stockenking, que es del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, dice esto. Y dice, mira, puede haber una tendencia a pensar que el apareamiento entre los humanos modernos y humanos arcaicos, como los neandertales y los denisovianos, era un comportamiento bastante extraño y por lo tanto debe de haber algo inusual o diferente en las poblaciones que se involucraron en tal comportamiento. Esto es lo que agregó Stockenking. Pero dice, en cambio, creo que la imagen que tenemos tanto de este trabajo como el de los análisis de datos genéticos de todas las poblaciones humanas modernas es que hay dos cosas que a los humanos les gusta hacer: migrar y aparearse. El producto de estos dos va a ser una mezcla, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando empezaron todos estos viajes, todos estos exploradores en todo el mundo? Obviamente se fueron, se reproducieron, se mezclaron con otro tipo de humanos y bueno, ahí así va surgiendo, así va avanzando la humanidad, ¿no? Dice, por lo tanto, parece que los denisovianos se aparearon con los humanos modernos hace 40.000 años. Por supuesto que los denisovianos comparten la mayor parte, que es de un 4 o un 6% de ADN con los melanesios, que son los habitantes de Papúa Nueva Guinea y los isleños de Bougainville, ¿no? Ahí vemos ahí, por ejemplo, esas máscaras como de gigantes, bastante extraño, ¿no? ¿Qué vestigios habrán dejado? Vaya, es un tema, ¿no?
Pero según este análisis muestra que además de los melanesios, los denisovianos contribuyeron con el ADN de los aborígenes australianos, un grupo filipino, aquí lo llaman negrito, llamado Mamangua, y varias otras poblaciones en el este del sudeste asiático y Oceanía. Sin embargo, también los grupos del oeste o noreste, incluidos otros grupos, aquí lo pone así igual negrito, como los Onge en las islas Andaman y los Yehai en la Malasia, así como los asiáticos del este continental, no se cruzaron con los denisovianos. Ellos poblaron el área alrededor del sur y sureste de asiático principalmente. Y bueno, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, las tribus de Nueva Guinea. Se dice, ¿no? A ver, teniendo en cuenta cómo se han tratado y mirado a estas personas, hay gente que pensaría que los denisovianos eran muy básicos y tribales y que quizás no tenían muchos términos de desarrollo científico o de habilidades humanas. Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque en verdad eran incivilizados estos denisovianos. Los arqueólogos encontraron, por ejemplo, un brazalete en las cuevas de Denisovan que se remontan a hace 40.000 años. Imagínense esa cantidad de tiempo, ¿no? Porque ni siquiera existían ni los aztecas, ni los mayas, ni los sumerios. Vaya, ¿cuánto tiempo? Para que lo pongamos en perspectiva, ¿no? El descubrimiento de América hace 500 años. Imagínense que esto ni siquiera es un milenio, es la mitad. Ahora para 40.000 años, no. Ahora, volviendo a este caso, bueno, aquí se descubrió un brazalete, una piedra que refleja los rayos del sol. Dice, mira, este brazalete es impresionante, a la luz del sol brilla y refleja los rayos del sol. Por la noche, junto al fuego, arroja una tonalidad verdosa intensa. Esto lo dijo Anatoly Derevyanko, que es el director del Instituto de Arqueología y Etnografía de Novosibirsk, que es una parte de la rama siberiana de la Academia de Ciencias rusa. Bueno, la pulsera está hecha de piedra de clorita, que se forma bajo presión a alta temperatura a ciertas profundidades de la tierra. Y dice, a ver, esto no es algo que te encuentras por ahí tirado, ¿no? Aquí y allá y tiene que ser minado. Esto ya requería minería. No es como que, oye, mira, me encontré esta piedra preciosa. No, fue algo que tuvo que requerir la minería y eso obviamente requiere un grado de avance. Cualquiera puede adivinar que estaba haciendo un Homo sapiens de 5 metros y medio con joyas hechas de una piedra translúcida que debe extraerse, ¿no? ¿Cómo te imaginas un gigante haciendo esto? Bueno, las fotos de esta pulsera son bastante reveladoras, ¿no? Porque luego hay que discutir algo importante y es algo que yo me he dado cuenta en estos grandes vestigios arqueológicos que hay de esas piedras enormes que dicen, ¿cómo tallaron ese hoyo? No, justamente pasa lo mismo, porque hay un aspecto que no muchos miran en esto. ¿Ven el pequeño agujero que hay ahí en la pulsera? Bueno, eso fue creado por los artesanos que hicieron dicha pulsera. No fue algo fácil ni siquiera para crearlo, porque escribiendo en la revista de Novosibirsk, el Science First Hand, el doctor Derevyanko dijo, se encontraron dos fragmentos de la pulsera de un ancho de 2.7 centímetros con un grosor de 0.9 centímetros. El diámetro estimado del hallazgo fue de 7 centímetros. Cerca de una de las grietas había un agujero de profundidad con un diámetro aproximado de 0.8 centímetros. Cuando lo estudiamos, los científicos descubrimos que la velocidad de rotación del taladro era bastante alta, las fluctuaciones mínimas y que se aplicó perforación con un implemento, tecnología que es común en tiempos recientes. Pero de cualquier otra forma, aparte de un taladro de alta velocidad, se había roto la roca y no se podría haber creado ningún agujero. Es algo que te preguntas, ¿cómo lo hicieron? ¿De qué manera pudieron hacerlo? Desafortunadamente, los científicos están realizando pocas investigaciones para comprender en detalle la construcción de tales artefactos, y lo cual también es cierto para la habilidad utilizada en las pirámides, en muchos templos de todo el planeta. Y la pregunta fundamental que se plantean los denisovianos para nuestra comprensión de la historia es: ¿quiénes eran? ¿Qué sabían?
qué tan avanzado era su conocimiento, cómo interactuaron con los grupos humanos en ese momento y cuál era su relación, ¿no? Es algo que no sabemos. Entonces, una parte importante de nuestro conocimiento es que la historia no está definida, amigos. No es como pensar, mira, sí, aparecimos por arte de magia o simplemente por la evolución, ¿no? Fuimos la especie humana que mejor se pudo adaptar al medio, nosotros eliminamos a otras especies y nosotros quedamos, ¿no? Pero ¿qué hubo antes? O sea, ¿dónde estuvieron estas mezclas? Vemos que también hubo mezclas, vemos que en grupos de personas hoy existe cierto ADN de los denisovianos. Ahí está, ¿no? Queda para el anecdotario, amigos. Eran gigantes, o sea, no es como que las leyendas, sino que esto ya es algo científico. Es algo del 2008, obviamente, quizás antes no hay la bibliografía necesaria. Todo esto está saliendo poco a poco, a cuentagotas, y es lo que les digo, ¿no? A las religiones esto obviamente no les gusta porque se caería el teatro, ¿no? Es algo que como, ¿no? Obviamente esto no es decir Dios no existe, pero sí existieron otros grupos de humanos. Otros grupos de humanos que muchos hoy en día pueden llegar a traer rastros, si no es que todos, porque realmente pues la diversidad genética aquí está presente, amigos. Así que lo dejo para su pensamiento, para su reflexión, y que en verdad hay cosas que jamás vamos a descubrir, ¿no? Pero es importante analizar el pasado para no cometer los errores de este momento. ¿Qué tal si llegara a un nivel de tecnificación tan avanzado, quizás como hoy en día? No sé si vieron esta desclasificación de aquel video, ¿no? De esa Zarbon hecha, pues ya sabe quién. Vaya, algo espantoso. Yo creo que fue mera propaganda haber sacado ese video en estos momentos. Si bien esta cuestión ya muchos la hemos visto anteriormente, pero yo no me acuerdo de que esta ya la hayan pues detonado en la Tierra. Y sí lo hicieron, la grabaron. No sé, te hiela la piel el pensar que tenemos ese nivel de poder acabar con nosotros. ¿Qué tal si en aquellos momentos no llegaron a un desarrollo similar o superior? Y ellos mismos se acabaron, ¿no? Y los que pudieron sobrevivir, quizás fuimos nosotros. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Se despide Pablo de su Granja Humana MX. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.